oscuridad oculto entre sombras, el misterio se desvela como la luna que aflora, un susurro en el viento, un secreto que se anida, la magia de la noche en cada esquina escondida. Entre ruinas antiguas se oculta la verdad, un suspiro en la noche, un eco en la eternidad. En el silencio nocturno se escucha tu latir, el enigma se despliega, tu alma al fin libre. And after power, which is one Innovator. setting the bar for psychic research. Found He was infamous Annabelle's case specifically. One of the most just like locations do. Rivera found dead by co-working from the Evening Sun. The was here on hallowed ground country. Quote, Daniel carried, we are currently at say in their report of the Connecticut native's death. They say to beware have another Annabelle of Annabelle doll online with some for his death. 50 from in Monroe, Connecticut, an inspiration. Rivera was a paranormal healer. He would take the doll kit. His main goal was foreign of Ed in the Rain War. Connecticut's well-known paranormal investigators now deceased. We'll keep doing this with Tony, keep on doing the investigate. And I take Panel of teaching about the and also curates the Warrens Museum. The doll is housed other items the Warrens believe were haunted, while others simply honor. Another rumor that right after the Annabelle doll was in New There was demonic that caused that. to use blessings and not to touch the doll, and the doll. There is no cause of death. Males de Genérico falleció. A simple vista era solo una muñeca de trapo, sin expresión, sin vida, al menos eso creían. La verdadera Annabelle no se parece en nada a la versión cinematográfica. No es una muñeca de porcelana siniestra, sino una muñeca de trapo basada en el personaje infantil Raggedy Ann, creado en 1880 por Johnny Gruelle. La muñeca se empezó a fabricar en 1918, pero no se hizo tan popular en Estados Unidos hasta que se relacionó con hechos paranormales en los años 60 y 70. En una antigua casa victoriana de Indianápolis, a principios del siglo XX, un hombre se sentó frente a su mesa de dibujo. Su nombre era Johnny Gruelle, ilustrador, escritor, y padre de una niña llamada Marcela. La pequeña adoraba jugar con una muñeca vieja, sin rostro, deshilachada, que habían encontrado en el desván familiar. Tenía el cuerpo hecho de trapo y el cabello de estambre rojo. Era fea, pero entrañable. Marcela la arrastraba por toda la casa, la sentaba en la mesa, le cantaba canciones. Para ella, no era solo una muñeca, era su amiga más fiel. Un día, Johnny tomó esa muñeca y la miró con atención. Inspirado, le dibujó un rostro, dos grandes ojos negros como botones, una sonrisa roja y sencilla y unas pestañas curvas, suaves, que parecían reír. En el pecho, le bordó un corazón que decía I love you. La llamó Raggedy Ann, uniendo dos poemas de su infancia, The Raggedy Man y Little Orphan Annie. Pero la alegría de ese momento no duraría mucho. Marcela enfermó. Una reacción adversa a una vacuna escolar le provocó una fiebre devastadora. Murió poco después. Tenía solo 13 años. Johnny Gruelle, devastado, volcó su duelo en el arte. En 1918 publicó su primer libro, Raggedy Ann Stories, historias suaves, dulces, llenas de magia infantil, pero con un vacío irreparable escondido entre las líneas. Raggedy Ann,
aquella muñeca desgarbada de trapo se convirtió en un símbolo del amor perdido. Era, en cierto modo, el alma de Marcela convertida en tinta y tela. Con los años, Raggedy Ann se volvió famosa. Se fabricaron miles. Niñas en todo Estados Unidos dormían abrazadas a una muñeca que nació del dolor, pero nadie sabía que en su origen no había solo ternura, sino una tragedia callada. Pasaron los años y corría el año 1970. En Hartford, Connecticut, una joven estudiante de enfermería llamada Donna recibió un regalo inocente, una de estas muñecas de trapo que su madre había encontrado en una tienda de segunda mano. Donna vivía con su compañera de piso, Angie. Durante las primeras semanas, la muñeca decoraba su cama como un peluche más. Pero pronto, comenzaron los detalles inquietantes y poco a poco, los eventos comenzaron a intensificarse. Primero fueron pequeños movimientos. La dejaban sentada y la encontraban acostada. A veces aparecía en otra habitación sin que ninguna de las dos la hubiera tocado. Luego encontraban mensajes escritos en papel pergamino con frases o palabras escritas a mano como «ayudadme» o «ayudad a Lou», aunque no usaban ese tipo de papel en casa. En ocasiones, la muñeca parecía sangrar. Según su testimonio, hallaron lo que parecía una sustancia roja en sus manos y pecho. Parecía sangre. Donna y Angie buscaron respuestas. Consultaron a una medium, quien les reveló que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins supuestamente habitaba la muñeca. Les pidió permiso para quedarse allí, y las jóvenes aceptaron. Un amigo cercano, Lou, fue quien primero alertó que algo andaba mal. Empezó a tener pesadillas recurrentes con la muñeca, y en una ocasión, mientras dormía, sintió que Annabelle subía por su cuerpo e intentaba estrangularlo. En otro incidente, Lou escuchó ruidos extraños en la habitación de Donna. Al entrar, no vio nada, hasta que sintió un dolor agudo en el pecho. Al quitarse la camisa, descubrió 7 marcas de garras sangrantes en su torso. Según el testimonio recogido, las heridas sanaron al día siguiente sin explicación. Era evidente. Esto no era el alma de una niña, era algo más. Este evento fue el detonante para contactar a Ed y Lorraine Warren, conocidos por su trabajo en casos paranormales. Ed y Lorraine Warren, los más famosos demonólogos de la época, investigaron el caso, y su conclusión fue tajante. No es una niña, es un ente inhumano, manipulador, un demonio, y según ellos se hacía pasar por un ser inocente para ganar la simpatía de las chicas y poseer a una de ellas. Según su informe, el ente nunca estuvo vinculado a la muñeca, sino que la usaba como canal o foco de energía. La muñeca no estaba poseída, era usada como ancla. La misión del ente era simple: poseer a Donna. Los Warren llamaron a un sacerdote católico. Se realizó un exorcismo de entorno, del apartamento, y finalmente se llevaron la muñeca al Museo del Ocultismo de los Warren, en Monroe, Connecticut. Pero incluso ese viaje fue extraño. Durante el transporte, los Warren afirmaron que el vehículo presentó fallas en los frenos y virajes extraños, obligándolos a detenerse varias veces para rociar agua bendita sobre la muñeca y poder detener los sobresaltos del vehículo. En el museo, Annabelle fue encerrada en una urna de madera y vidrio, sellada con oraciones protectoras permanentemente, inscripciones religiosas y una advertencia: no abrir bajo ninguna circunstancia. Desde entonces, Annabelle fue parte central del Museo de lo Oculto de los Warren. Se cuenta que un sacerdote bendice el lugar cada semana. Con los años, surgieron historias de visitantes que murieron, sacerdotes heridos, y personas que enfermaron tras tocarla o burlarse de ella. Algunos lo llaman coincidencia, otros, advertencia. Este julio de 2025, su cuidador durante más de una década, Dan Rivera, ha fallecido repentinamente durante una gira en la que Annabelle era transportada. Aunque los médicos han concluido que no hubo violencia ni señales anormales, el mito ha renacido.
Dan Rivera no era un improvisado ni un showman, era un investigador paranormal serio, parte de la New England Society for Psychic Research o NESPR, una organización fundada por los mismísimos Ed y Lorraine Warren, conocidos por casos como Amityville, el poltergeist de Enfield o la familia Perron. En los últimos años, Dan había asumido una de las responsabilidades más delicadas dentro de NESPR, la custodia de Annabelle, encerrada en su vitrina y acompañada de la advertencia Warning, Positively do not open. Advertencia, no abrir bajo ningún motivo. Como ya hemos visto, según los Warren, la muñeca había sido infestada por un ente no humano, tras intentar engañar a sus anteriores dueños haciéndose pasar por el espíritu de una niña. Este 2025, NESPR y su actual director, Tony Spera, yerno de los Warren, habían organizado un tour por distintas ciudades de Estados Unidos, bajo el nombre de Devils on the Run. El objetivo es llevar piezas del antiguo museo oculto a lugares de interés paranormal, mostrar al público los objetos y las historias detrás de ellos. Y por supuesto, el objeto principal es Annabelle. La muñeca ha viajado en condiciones extremas de seguridad, dentro de su vitrina cerrada, acompañada por un sacerdote que realiza rituales de protección antes y después de cada traslado y vigilada por Rivera y su equipo. Durante mayo y junio de 2025, el tour ha recorrido lugares como la Penitenciaría Estatal de West Virginia, museos y casas históricas en Nueva Inglaterra y finalmente la ciudad de Gettysburg, Pensilvania, uno de los sitios más cargados de energía trágica de Estados Unidos, debido a la histórica batalla de la Guerra Civil. Gettysburg fue la última parada conocida del tour. El pasado 13 de julio de 2025, tras completar una exhibición privada en un orfanato abandonado, Dan Rivera regresó al hotel donde se hospedaba. Horas más tarde, fue encontrado muerto en su habitación. Según los informes, se le intentó realizar la reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado fallecido en el lugar. Las autoridades no encontraron signos de violencia, ni señales de entrada forzada, ni indicios de crimen. De inmediato, las redes se llenaron de especulaciones. ¿Había muerto por causas naturales? ¿Un ataque súbito? ¿Algún accidente? ¿O había algo más? El dato que disparó los rumores fue claro. Dan Rivera era el cuidador directo de Annabelle y había muerto, aparentemente sin explicación, tras un evento donde la muñeca había sido exhibida. En menos de 24 horas, medios sensacionalistas y páginas de contenido paranormal comenzaron a lanzar versiones no verificadas. Algunas aseguraban que Annabelle se había escapado, como ya había ocurrido en 2020 con un bulo similar. Otras afirmaban que la muñeca estaba en la habitación cuando Dan murió. Ambas afirmaciones fueron desmentidas por NESPR y por las autoridades de Pensilvania. Annabelle fue almacenada bajo protocolo, en un área segura y vigilada. No estuvo en la habitación de Dan ni en ningún momento fuera de su urna, informó el equipo organizador. Además, se descartó cualquier intervención externa en la muerte de Rivera. Aún así, la coincidencia estremecía a muchos. No era la primera vez que se asociaban muertes con la muñeca. Los Warren solían contar historias como la del motociclista que se burló de Annabelle y murió en un accidente al salir del museo, o la de un sacerdote que tocó la urna y sufrió un choque minutos después. Ninguna de estas historias ha sido verificada por fuentes independientes, pero forman parte del folclore oscuro que rodea al objeto. Hasta ahora, no se ha publicado oficialmente la causa de muerte de Dan Rivera. Las autoridades informaron que la autopsia completa, incluidos los exámenes toxicológicos, tomaría entre 8 y 10 semanas. Por el momento, se considera un fallecimiento sin circunstancias sospechosas. Tras la muerte de Dan Rivera, la muñeca Annabelle fue trasladada nuevamente a las instalaciones de NESPR. Allí permanece en su urna original, dentro de un espacio resguardado, bajo medidas de seguridad físicas y espirituales. Por ahora no se ha anunciado públicamente quién asumirá la custodia directa de la muñeca,
porque hay objetos que no están vacíos y hay entidades que solo necesitan una puerta, y a veces esa puerta tiene forma de muñeca. Dan Rivera dedicó su vida a la investigación de lo invisible. Su muerte fue repentina, silenciosa y para muchos simbólica. Fue el rostro moderno del custodio de lo maldito, y su partida ha revivido una pregunta que nunca ha sido respondida del todo. ¿Puede un objeto realmente albergar el mal? ¿O somos nosotros quienes lo invocamos con nuestras creencias, miedos y obsesiones? Bueno, les cuento que uno de los cuidadores de la famosa muñeca Annabelle e investigador de fenómenos paranormales de Connecticut falleció repentinamente durante el fin de semana. Dan Rivera formaba parte de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que se encontraba de gira con la muñeca Annabelle en Pensilvania. Recordemos que esta muñeca permaneció en un museo de Monroe por varios años. También inspiró una serie de películas de terror, entre ellas El Conjuro. Se desconoce la causa de muerte hasta el momento de Rivera. Como ya sabemos, la historia de Annabelle fue adaptada al cine, aunque cabe señalar, como hemos visto, que las películas exageran o cambian casi todo respecto a la historia real. La muñeca no era de porcelana, no acabó con nadie directamente, ni se movía por sí sola bruscamente. Pero el núcleo o las cuestiones principales del caso, como la posesión, la manipulación y el daño físico, sí provienen del expediente original. Las películas sobre la muñeca Annabelle son las siguientes. Prólogo de Expediente Warren, 2013. Es la primera vez que vemos a la muñeca, y en este prólogo de Expediente Warren, dirigido por James Wan, aterroriza a dos jóvenes que la han metido en su casa. Debbie se convierte en una estudiante de enfermería, vive con su amiga en un piso donde comienzan a ocurrir cosas muy extrañas por culpa de una muñeca llamada Annabelle. Los Warren, tras hablar con las desesperadas chicas, exorcizan a la muñeca y se la llevan para guardarla en un lugar seguro, ya que se detalla que también es capaz de provocar eventos aterradores. Es entonces cuando, al finalizar este prólogo, se cambia al hilo argumental de la historia de la familia Perron, basada también en hechos reales. La historia trata de un matrimonio que se muda a una casa barata y ruinosa para empezar de cero con sus 5 hijas. Durante las primeras noches comienzan a pasar cosas paranormales asociadas a la autólisis de la bruja satánica Bathsheba Sherman. Por lo tanto, el prólogo y la historia principal guardan relación con hechos reales ocurridos en torno a la muñeca Annabelle y a la familia Perron, pero Wan se toma sus propias licencias argumentales y cinematográficas. Annabelle, 2014. Esta es la primera de las películas monográficas de la muñeca. Aunque los Warren no aparecen directamente, Annabelle actúa como una precuela indirecta de The Conjuring de 2013. El film profundiza en el origen de la misteriosa muñeca como uno de los objetos más peligrosos del Museo Oculto de los Warren, igual que ocurre en la realidad. Ambientada en California en los años 60,
época de cultos satánicos y homicidios de celebridades, la película narra la historia de Mia y John Form, una joven pareja que espera a su primer hijo. Como regalo para su colección, John obsequia a Mia una muñeca antigua de porcelana, Annabelle. Poco después, el hogar de sus vecinos es invadido por dos individuos de una secta satánica, cuyos miembros, una chica y su novio, atacan brutalmente a la pareja. Antes de fallecer, la atacante, que lleva el nombre de Annabelle Higgins, la niña real y primera dueña de la muñeca, realiza un oscuro ritual de invocación con la muñeca como canal. Esta chica es Janice, la niña de la precuela, estrenada posteriormente, que ataca a sus padres adoptivos. Desde ese momento, sucesos extraños y aterradores comienzan a ocurrir en la vida de los Form. La muñeca se convierte en un objeto maldito, vinculado a una entidad demoníaca que desea poseer un alma humana, la de su hija. La película acaba con una madre comprando la dichosa muñeca en una tienda de antigüedades para regalársela a su hija Debbie, tal como hizo en la realidad la madre de Donna, la estudiante de enfermería. Los temas que aborda el film son: el mal canalizado a través de objetos. La película explora el miedo a lo cotidiano, convirtiendo una muñeca infantil en símbolo del horror. El satanismo y el sacrificio. Introduce el terror vinculado a rituales ocultistas y la idea del alma como moneda de cambio. La maternidad amenazada. Mia es una madre vulnerable, lo que potencia el terror psicológico en torno a la pérdida de un hijo. John R. Leonetti, habitual director de fotografía de James Wan, toma las riendas del spin-off de The Conjuring o Expediente Warren, con un enfoque visual oscuro, vintage y de cámara lenta que emula el cine de terror clásico de los años 70. Aunque no alcanza el nivel narrativo de The Conjuring, ofrece una atmósfera opresiva bien lograda y momentos de tensión sostenida. Críticamente, la película recibió opiniones mixtas. Fue criticada por depender de sustos predecibles, pero destacada por su ambientación y su diseño de producción. A nivel comercial, fue un éxito rotundo, consolidando el universo Warren con más entregas. Annabelle Creation, 2017. Es la precuela de la primera película, que nos explica el nacimiento del mal en Annabelle, sentando las bases para lo que los Warren enfrentarán años después. Aunque los Warren tampoco aparecen, se alude a las energías demoníacas que ellos investigarán más adelante. 12 años después de perder a su pequeña hija en un trágico accidente, el fabricante de muñecas Samuel Mullins y su esposa Esther deciden abrir su aislada casa a un grupo de niñas huérfanas y a una monja como forma de redención. Entre las niñas llega Janice, la que será la asaltante de los vecinos de los Form en la película anterior, que hace de secuela de esta. Janice, quien sufre de polio, queda fascinada por una habitación cerrada con llave. Pronto descubre la muñeca Annabelle, que ha sido sellada en un armario con símbolos religiosos. A partir de ese momento, empiezan a suceder fenómenos escalofriantes, apariciones, posesiones y ataques que revelan que una entidad demoníaca habita la casa, y que la muñeca es su canal para acceder al mundo humano y convertirlo en un infierno. Esta vez, David F. Sandberg ofrece una dirección tensa y cuidada, con una puesta en escena más sólida que la de Annabelle, de 2014. Predomina un terror más atmosférico, con una mezcla de jump scares bien construidos y momentos de horror puro. Annabelle Creation actúa como precuela del spin-off original, y muestra cómo la muñeca fue creada, cómo el demonio se infiltró en ella, y el primer caso de posesión real vinculado al objeto. El demonio no es la niña muerta. La película aclara que el ente se hace pasar por ella, tal como se describe en el relato real de los Warren. El personaje de Janice, posteriormente conocida como Annabelle Higgins,
conecta directamente con los eventos de Annabelle de 2014, creando una continuidad entre los filmes. El final de este film enlaza con el inicio del primero. Las niñas huérfanas y la monja aportan una dimensión emocional que humaniza la historia. Los temas tratados en esta cinta son duelo, culpa y redención. Los Mullins, rotos por la pérdida, abren la puerta al mal sin saberlo. La fragilidad de la fe. Se pone a prueba la espiritualidad de los personajes ante lo inexplicable. La manipulación demoníaca. El ente no posee a la muñeca, sino que la usa como canal para engañar, manipular y tomar cuerpos humanos. La película fue considerada muy superior a su predecesora por crítica y público. Destaca por su ritmo, ambientación y conexión más directa con el universo The Conjuring o Expediente Warren. Annabelle vuelve a casa, 2019. Es la última de las películas por el momento y se desarrolla ya en el Museo de lo Oculto de los Warren, un lugar seguro para contener al ente demoníaco que habita la muñeca, como pasa en la realidad. Tras confiscar la muñeca a Annabelle durante el caso de posesión narrado en el prólogo de la primera película de The Conjuring, y en la realidad, Ed y Lorraine Warren la llevan a su casa en Connecticut. Allí la encierran dentro de una urna sagrada de cristal, bendecida por un sacerdote, para evitar que su influencia maligna continúe propagándose. Con los Warren fuera durante una investigación, la historia se centra en su hija, Judy Warren, una niña sensible que también tiene habilidades psíquicas. Queda al cuidado de su niñera Mary Ellen, quien a su vez es visitada por su amiga Daniela. Movida por la curiosidad y por el deseo de contactar con su padre fallecido, Daniela entra al Museo Oculto de los Warren y, desobedeciendo todas las advertencias, abre la urna de Annabelle. El resultado es catastrófico. Liberada, Annabelle actúa como faro sobrenatural o faro del mal, como la llamaban los Warren, despertando y potenciando la actividad de todos los objetos y entidades malditas que los Warren han recogido. Esa noche, las chicas enfrentarán una avalancha de horrores, desde fantasmas hasta un espíritu demoníaco conocido como la novia. Es la entrega más conectada directamente a los Warren. Aunque no son protagonistas, su museo del ocultismo y el legado de sus investigaciones están en el centro de la trama. Se muestra por primera vez el interior completo del museo, lo que permitió introducir posibles futuras amenazas y entidades para spin-offs. En esta película, Annabelle ya no es solo una muñeca poseída, sino un conector para los muchos demonios que acechan a la familia Warren. Se muestra como un objeto con el poder de abrir puertas a lo paranormal. Es interesante cómo la película destaca que la muñeca no actúa sola, sino que sirve de catalizador para otros espíritus, amplificando el mal. El museo es un personaje en sí mismo, donde los objetos malditos parecen tener una vida propia. Esto refuerza la conexión entre las otras películas de The Conjuring Universe y el riesgo que los Warren corren al guardar estos artefactos en su casa. Las urnas y otros objetos malditos tienen un papel clave, recordando a los espectadores que, incluso encerrados, siguen siendo peligrosos. La película mezcla elementos de terror clásico, como los espíritus que buscan venganza y los objetos malditos, con el terror moderno de los jump scares o sustos y la construcción de tensión, creando una atmósfera más asfixiante. El mal, en Annabelle vuelve a casa, no se limita a la muñeca. El mal es un espectro que se alimenta de los miedos y las emociones humanas, y por eso la película también ahonda en temas como la familia, la protección y el legado de los Warren. Gary Dauberman, quien también escribió el guión de las anteriores entregas, opta por un enfoque de terror más psicológico, con un estilo visual que juega con la tensión y la atmósfera. James Wan y Peter Safran se encargan de la producción. La película está llena de sustos escalofriantes, pero también profundiza más en el lado emocional de la historia,
con Judy como protagonista que debe enfrentarse a sus propios miedos, pero también a los peligros que ha heredado de su familia. Cambia el tono más adulto y solemne de las películas anteriores por un enfoque más juvenil y dinámico, aunque sin perder el componente de terror. Judy Warren comienza a emerger como un personaje con sensibilidad psíquica heredada de su madre, algo que conecta con los relatos reales de Lorraine. Los temas centrales de la película son la curiosidad frente al peligro oculto. Daniela representa a quienes no creen o no respetan los límites espirituales. El legado familiar del mal. Judy, como hija de los Warren, debe enfrentar su herencia incluso en su infancia. Objetos malditos como portales. Se refuerza la idea de que ciertos objetos no están poseídos, sino activados por energías demoníacas. Como conexiones con el universo Warren y el caso real de Annabelle, encontramos que el Museo del Ocultismo, presente en la película, es un reflejo del verdadero museo de los Warren en Monroe, Connecticut. Es el lugar donde Ed y Lorraine realmente guardan objetos paranormales, incluido el contenedor de Annabelle. Aunque la película toma ciertas licencias, la muñeca de Annabelle vuelve a casa, sigue siendo la misma que fue inicialmente recibida por Donna en 1968. En la realidad, la muñeca que los Warren poseen está guardada en una urna sellada, tal como se muestra en la película, y sigue siendo una de las principales atracciones del museo. La verdadera muñeca Annabelle no es de porcelana, sino de trapo, lo que muestra una diferencia clara con las versiones cinematográficas, pero la esencia del terror permanece intacta. Aunque el evento central, liberación de entidades, es ficcional, se basa en la idea real que tenían los Warren de que Annabelle era un ancla demoníaca. La película fue bien recibida por los fans del Conjuring Universe por su conexión directa con los Warren. Algunos críticos consideraron que baja la intensidad del horror a favor de una narrativa más ligera, pero efectiva. Recaudó más de $230 millones en taquilla mundial. Es una película de terror bien construida que ofrece más que sustos, al profundizar en el impacto emocional del mal sobre las personas. Conecta perfectamente con el resto del universo de The Conjuring, proporcionando contexto sobre el misterio y el peligro de la muñeca Annabelle. Aporta un interesante análisis de los objetos malditos y cómo pueden influir en la vida de las personas.